Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy estamos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Me gustaría ayudarles a todos ustedes a entender un poco más acerca del mensaje de Dios en este capítulo. De hecho, del capítulo 17 al 20 es una unidad. Versículo 17, capítulo del 17 al 20 es el destino de Satanás. Y finalmente Dios va a tratar, a lidiar con este dragón. Todos estos días hemos estado leyendo acerca de cómo Dios trata con ciertos símbolos en este libro. Por ejemplo, ayer en el capítulo 18 era acerca de los juicios, el juicio sobre la Gran Babilonia. Así que hoy Dios no va a juzgar a Satanás directamente. Aquí se da el juicio de todos los líderes de las naciones. Y mañana nosotros vamos a estar en el capítulo 20 y se va a hablar acerca del juicio hacia Satanás. Y es la siguiente parte de la batalla. Así que del capítulo 17 al capítulo 20 está hablando acerca de cómo Dios trae de regreso la justicia para la gente y del juicio sobre Satanás. En el capítulo 20, 21 y 22, capítulo del 20 y 21, que son los últimos dos, que son los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, se habla de la nueva Jerusalén, se habla de cómo va a traer el nuevo cielo y la nueva tierra. Y significa que es el clímax de la restauración del jardín del Edén. Significa que al final el final del libro de Apocalipsis hace eco o es el eco del capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. En el capítulo 3 dice que en el capítulo 3 de Génesis es donde aparece Satanás, y en el último capítulo de Apocalipsis se da el juicio final contra Satanás. Y también en Apocalipsis capítulo 21 y 22 se nos habla cómo la tierra y el cielo se van a unir juntos y cómo los santos van a estar eternamente con Dios. Y esto es de hecho el eco. Por eso es que ustedes pueden encontrar que los primeros 3 capítulos de Génesis y los últimos 3 capítulos de Apocalipsis son un paralelo. Y a través de toda la Biblia nosotros vemos diferentes dramas y el propósito es regresar a ese diseño original del jardín del Edén. Y entonces hoy nosotros tenemos que escoger, tenemos que pensar, ¿qué vamos a escoger? ¿El jardín del Edén o el mundo? ¿Vamos a escoger a Dios o vamos a escoger a la Gran Babilonia? Esto es definitivamente una advertencia, y esto es también para el enemigo, y esto es una promesa para los creyentes. Recuerdan que el apóstol Juan motivaba a las 7 iglesias para que se prepararan a sí mismas para que llegaran a ser la novia del Señor. Eso quiere decir que se mantengan fieles al Señor. Por eso es que el apóstol Juan quiere que nosotros que estemos seguros de estar santificados, separados del mundo, estar separados de esta
de la prostituta de Babilonia, estar separado de ella, estar separado de esta gran ramera. Así que aquí, al inicio de este capítulo 19, es acerca del magnífico coro celestial y cómo ellos dicen 4 veces aleluya. Aleluya. Esa frase ha sido una pieza central de aleluya. Y hay una maravillosa canción compuesta por un maravilloso compositor que también exalta esta palabra, el aleluya. ¿Cómo es que va a haber mucha gente que van a cantar aleluya? Porque cuando leemos el capítulo 19, sabemos que Dios va a dar el juicio final a la gran Babilonia, la gran ramera y al sistema babilónico, y al sistema político y al sistema económico va totalmente a colapsar. Así que las grandes multitudes en el cielo van a estar muy gozosos. Así que cuando revisamos el capítulo 18, el sistema político y económico del mundo en ese momento realmente suprimía a mucha gente. Había esclavitud. Venden a los seres humanos. Muchos de los santos son asesinados. Y ellos hacían todo esto para tener como un intercambio por la prosperidad. Por eso es que ustedes pueden ver cómo hay una asociación entre la supresión política y la prosperidad económica. Y por eso es que de acuerdo con el gobierno romano de ese tiempo, este gobierno romano se refiere al centro de la supresión política. Y esa nación se refiere a la economía. Es el Líbano de hoy. Se refiere al centro de la economía, porque ellos vendían a los israelitas como esclavos y por eso Dios estaba muy enojado. Y esto se ha repetido, porque en el pasado Estados Unidos y otros países vendían como esclavos a los de raza negra. Y algunas naciones forzaban a personas para que hicieran cosas ilegales y no bíblicas. ¿Y para qué? Para lograr prosperidad. Y al final aquí Dios los va a juzgar. Y toda esta injusticia Dios la va a juzgar. Así que el tema para hoy es: preparémonos a nosotros mismos para casarnos con el Cordero, para llegar a ser una novia guerrera. Preparémonos a nosotros mismos para casarnos con el Cordero, para llegar a ser la novia guerrera. Así que hoy Dios, a través del libro de Apocalipsis, dice, recuerden, miremos las diferentes situaciones de las 7 iglesias, y al ver estas 7 imágenes de estas 7 iglesias de ese tiempo, y entonces estamos hablando de la más cerca relación entre Dios, entre la novia y el Cordero. También aquí habla de esta guerra feroz que va a haber contra el enemigo, pero al final va a tener la victoria.
La primera sección es versículos del 1 al 10. Primera sección es del versículo del 1 al 10. Es cuando el cielo va a glorificar a Dios por su justicia. Significa que el cielo va a glorificar a Dios por su justicia. Estoy hablando aquí acerca del ejército poderoso de Dios en los cielos, en el versículo del 1 al 10. Y entonces, del 1 al 6, y en diferentes versículos ustedes van a encontrar las diferentes veces que se menciona aleluya. Ustedes pueden encontrar la palabra aleluya, versículo 1, versículo 3, versículo 4 y versículo 6. Quiere decir que todos están alabando a Dios por su justicia. ¿Y por qué esta gran multitud en los cielos va a estar alabando a Dios por su justicia? Leamos el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y la segunda razón se encuentra en el versículo 6. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, al final del versículo 6, la segunda razón por la que se alaba a Dios. Y las 7 iglesias tienen que saber esto, que todo aquel que haya derramado sangre del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, Dios lo va a vengar. Va a reivindicar a todos aquellos que han derramado su sangre. Y Dios los va a reivindicar a todos aquellos que han sido forzados, que han sido falsamente acusados. Dios es muy serio acerca del pecado. Y por eso tenemos que mantenernos fieles y perseverar en medio de todas estas persecuciones. Hay que continuar, hay que mantenerse, hay que perseverar. Porque Dios va a reivindicarnos. Versículo 6. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En aquel tiempo, ellos tenían que enfrentar al imperio romano. Y había un hombre que en su maldad perseguía a todos los creyentes. Y su persecución hacia los creyentes era aún más feroz que sus previos emperadores. Y durante el tiempo de las 7 iglesias, ellos estaban enfrentando todo tipo de escalas y de niveles de persecución. Era esa persecución que venía del sistema político. Pero aquí hay un recordatorio para las 7 iglesias de que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y Él reina ahora y en el futuro Él va a reinar sobre todos. Y este es el mensaje para las 7 iglesias. Cuando ustedes están en persecución, aún ustedes allí en eso pueden alabar a Dios. Y Dios nos está diciendo hoy a nosotros, a la iglesia 611, lo mismo. Y en su vida personal, cuando usted enfrenta persecución, por ejemplo, en las relaciones interpersonales o, por ejemplo, en las situaciones financieras. Y entonces usted tiene muchas preocupaciones, ansiedades. Y entonces el enemigo le dice, ¡guau, mire! Usted está pagando un gran precio por ser cristiano. Mire, el precio que usted paga por ser cristiano es muy alto. Pero ustedes saben, Babilonia, el sistema de Babilonia va a tratar todo lo que sea posible para que usted colapse. Porque ese sistema quiere que usted se asocie con ellos. Quiere que se asocie con el sistema babilónico y que no tenga una relación con Dios. Y que quizás sí, si usted sigue el sistema político, usted va a ganar dinero, va a tener confort material. Pero todo esto va a desaparecer. Todo eso pasará. Y si inclusive miembros de su familia se oponen a usted de que vaya a la iglesia, de que siga al Señor,
y se opone, fue específica especialmente a que usted dé el diezmo a la iglesia. Pero yo le motivo a todos, y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo, motivando a todas las 7 iglesias de su tiempo para que sean fieles. Porque ustedes saben, en el cielo hay un poderoso coro que está alabando a Dios, porque Dios finalmente va a tener la victoria. Y hoy usted persevera, y esta perseverancia va a valer la pena, porque usted definitivamente va a ver a Dios reinando para siempre. Y ese va a ser el tiempo cuando Dios reina sobre toda la tierra. Y por esto es que tenemos que tener esa perseverancia nosotros los santos. Este maravilloso y poderoso coro, además de glorificar, alabar a Dios por su gloria y poder. Y de repente la cámara viene y como que hace un acercamiento al banquete de las bodas del Cordero. Significa que es un tiempo muy gozoso. Es como un eco de lo que decía el profeta en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los profetas decían que Dios quería desposar a los israelitas. Y también cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y los israelitas estaban en el banquete y Dios quería hacer un pacto con ellos. De hecho, lo que estaba tomando lugar en el monte Sinaí era como un banquete de bodas. Y es cuando se dieron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos eran como los votos matrimoniales. Así que, por eso, cuando decimos que Israel comete acto de adulterio, cuando los israelitas adoran ídolos, por eso es que nosotros llamamos, la Biblia llama que ellos han cometido adulterio, porque esa es la imagen, porque eso también es una imagen de la boda entre la novia y el cordero. Así que aquí se le estaba dando las grandes promesas en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, las grandes promesas, si estaban en insuficiencia, si estaban en persecución. Pero se les decía, por favor, recuerden los votos y las promesas de Dios, porque Dios dice que Él definitivamente les va a desposar, se va a casar con ustedes. Así que por eso es que nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos. Y en el versículo 10 se dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Y la esposa se refiere a 2 cosas. Se refiere a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén reemplaza a Babilonia. Significa que la novia va a reemplazar a la ramera. Y también la esposa se refiere a la iglesia de Dios. Así que la iglesia de Dios reemplaza al sistema mundano. Significa que la iglesia no tiene que tener ninguna relación o asociación con ese sistema babilónico. Así que la iglesia es como una virgen que tiene que mantener su fidelidad, su pureza hasta cuando lleguen la boda del Cordero. Y tiene que continuar entonces perseverando. Y tiene que continuar caminando el sendero correcto. Por eso en el versículo 7 dice, y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo es que su esposa se prepara? El versículo 8 nos lo dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ustedes saben que el lino fino es algo lujoso. Ustedes saben que el lino fino es muy lujoso y aparece acá en el último capítulo también. Cuando los mercaderes quieren hacer negocios, el lino fino es uno de los artículos, artículos que ellos vendían. Si usted quisiera comprar
Usted, si usted quería tener ese tipo de lino fino que es tan lujoso, usted tenía que tener relación con el sistema babilónico, tenía que tener una asociación con la ramera. Pero aquí estamos hablando del lino fino que es de la gente de Dios, de los santos de Dios. Y están cubiertos con lino fino. ¿Y cómo es que nosotros obtenemos Esto es, los justos se refiere a la iglesia, se refiere al camino del Señor, se refiere a la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros caminamos su camino, Dios nos ve. Por eso es que Dios mira lo que estamos haciendo. Estás viendo, Dios está mirando las decisiones que la iglesia hace. Y Dios mira también cuál es la respuesta de la iglesia al sistema mundano. Y cómo es que reacciona hacia la persecución del mundo. Por eso es que el apóstol Juan está diciendo, por eso ustedes tienen que mantenerse fieles ante Dios. No sigan el camino de la prostituta. Esto es lo que Dios dice al mundo. Esto es lo que Dios dice. Pero esto es muy difícil para los creyentes, para la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy cualquier tentación, cualquier persecución que estemos enfrentando son muy difíciles para nosotros. Y hace muy difícil para nosotros que seamos fieles y que nos mantengamos firmes al Señor. Pero aquí nos están recordando acerca de la gracia del Señor. Y quiere decir que por medio de la gracia de Dios nosotros podemos formar parte de esta banquete de bodas. Y yo quisiera que nos motivarlos a todos ustedes. Porque para algunas personas, algunos de ustedes son muy tercos, pero son tercos de una forma correcta. Porque a pesar de que están en una situación difícil, ustedes se mantienen firmes en el Señor. O, por ejemplo, ustedes quizás persisten en una relación piadosa y por eso ustedes ponen de lado relaciones no piadosas. Y porque ustedes quieren responder al llamado de Dios en sus vidas, entonces ustedes están dispuestos a dejar el mundo. Y ustedes inclusive están dispuestos a sacrificar ciertas relaciones. Así que este pasaje nos quiere motivar para que perseveremos. ¿Por qué? Porque su perseverancia, todo esto son las acciones justas de los santos. Y entonces cuando usted persevera, este lino fino va a ser puesto sobre usted. Usted va a ser vestido con este lino fino para ser su novia. Y esto es lo que Dios le está diciendo a todas las iglesias, especialmente en problemas, persecución. Continuemos perseverando. Así que cuando todos han ido a la boda del Cordero, si yo pongo esto en términos contemporáneos, actuales, entonces la gente quiere ver el reino, el rey, el esposo, la esposa. Ellos vienen y invierten mucho para poderse mirar bien. Y entonces aquí viene, después se nos muestra una imagen muy grotesca en donde este banquete de bodas de repente se transforma en el campo de batalla. Y la comida que nosotros estábamos esperando no es aquella que usualmente uno mira en banquetes de bodas. Y entonces lo miramos en el versículo 11. Esta boda llega a ser el campo de batalla. Y el nombre de esta batalla es Armagedón. Y cuando las 7 copas son derramadas, los ángeles mencionaron que vendrá la última batalla. Y esta última batalla
va a tomar lugar en este lugar llamado Armagedón. Y es por eso que en este capítulo, versículos del 11 al 21, se refiere de hecho a la primera sección de esta batalla. De hecho, esta es la última batalla entre Dios y el enemigo, y también es la batalla donde Dios gana la victoria sobre todo el mal. Originalmente, el mundo estaba sujeto al poder de Babilonia. Pero entonces esta situación cambia a victoria con la novia guerrera. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 11. Versículo 11. Y en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 12. Aquí se nos ha dicho que en su cabeza tiene muchas diademas. Y recordemos que el anticristo tiene cuernos. En el versículo 13 dice que está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo del Cordero. Pero aquí esta sangre no es acerca del enemigo, sino que está hablando de la completa y total victoria del Verbo. Está hablando de la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso lo que hace el general de este ejército, él se sacrifica a sí mismo. Y esa es su única arma. Y esta sale de su boca. De su boca, versículo 15, de su boca sale una espada aguda. Aquí está hablando de que es el cordero que fue inmolado. Y él está trayendo con él toda un ejército que se refiere a la iglesia. Y su arma era la espada, y que es la palabra de Dios. Él puede ganar contra el enemigo. Puede ganar contra todas las naciones. Y todas las naciones se refieren al sistema de Babilonia. Y eso quiere decir que Dios quiere usar a la iglesia para hacer el juicio final contra las naciones. Y también en el capítulo 19 está hablando acerca de la guerra entre la bestia. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y esa guerra está tomando lugar porque está en presente continuo, pero esto es algo que va a tomar lugar en el futuro. Y va a haber una guerra última. Y por eso es que mañana vamos a hablar acerca de cómo Satanás va a ser atrapado por 1000 años. Quiere decir que la iglesia tiene que estar lista para ganar esta guerra espiritual. Y hoy cuando nosotros, esta guerra, y hoy cuando estamos enfrentando la persecución contra la iglesia, entonces no se trata solamente acerca de el Jesucristo, el Señor, estando en pie, sino que de su boca va a salir una espada que es la palabra de Dios, y a la vez la iglesia tiene que alistarse a sí misma, prepararse. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Por eso es que nosotros necesitamos preparándonos unos a otros para pelear esta batalla contra Satanás, contra el enemigo. Porque nosotros sabemos que de fijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, va a ganar la victoria final.
Y este es el mensaje para las 7 iglesias. Les están diciendo, su enemigo no es el imperio romano, su verdadero enemigo son los espíritus malignos detrás del sistema mundano, del sistema del mundo. No esté devastado por las noticias de todas estas dificultades financieras, económicas. Levántese, estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única arma en contra del enemigo, en contra de Satanás. ¿Usted no recuerda las 6 cosas que necesita el casco, la armadura? Todos estos son parte de la armadura que son de defensa, pero solamente hay una parte de la armadura que es para ataque, y esa es la palabra de Dios. Satanás ha estado tratando de desviar a muchos creyentes. Él usa el temor, usa engaños para alejar al pueblo de Dios de su Señor. Y aquí entonces el apóstol Juan está usando esta imagen para que decirles, ustedes necesitan tener fe en el Señor. Ustedes tienen que aferrarse a la palabra de Dios y ustedes van a tener de fijo la victoria. Por eso, en el libro, el apóstol Juan continuamente le dice, el que tiene oídos que oiga. Y esto es una gran palabra de motivación para nosotros, nuestra iglesia también hoy. Nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me quieres hablar hoy? ¿Cuál es la palabra que tú quieres decirnos para poderte glorificar a ti, Señor? Versículos 17 y 18. Y de repente esta banquete de bodas se transforma en un banquete acerca de cuerpos, donde la comida son los cuerpos muertos. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Pareciera como un acto de barbarie, pero de hecho, Dios está refiriéndose aquí al colapso total de todos los sistemas económicos y políticos y cómo la iglesia tiene la victoria total y cómo nosotros finalmente vamos a prevalecer contra todas las maldades. Y el escritor nos está recordando nuevamente la espada que sale de la boca del Señor. Todo este libro fue escrito durante el gran conmoción que estaban pasando las 7 iglesias. Y Dios le da esta revelación al apóstol Juan para que sepa que hay una victoria final. Tenemos que entender la palabra de Dios tenemos que reflexionar hoy también acerca de nuestras propias vidas. ¿Cómo yo veo mi propia vida? ¿Que estoy siendo machucada por el enemigo? ¿Estoy yo atacando al enemigo? ¿Usted cree en su corazón que todas estas dificultades y persecuciones que usted está enfrentando ahora van a llegar a un final? ¿Y porque finalmente vamos a tener la victoria? ¿Sabe usted que al final usted se va a unir junto con el Señor por la eternidad? Este es un momento especial para usted.
para que usted no sea manipulado, para que no sea intimidado por su situación actual, sea la que sea que usted está enfrentando. Hoy, la situación que está enfrentando nuestra iglesia 611, ¿qué hacemos nosotros? Nos aferramos totalmente a la palabra de Dios, porque esta es el arma por excelencia, y vamos a obtener la victoria. Y durante el banquete de bodas del reino, durante el banquete de bodas, nosotros vamos a ser desposados con nuestro Señor. Levantémonos y adoremos a nuestro Señor. Hoy es el día en que nosotros decimos aleluya. Y el Señor está sentado en el trono. Aleluya, 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 aleluya. 7 veces decimos aleluya. Y adoramos a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, alabamos a nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya, 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 salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya.
La victoria es tuya. Tú has vencido. Aleluya. 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 En el cielo, una gran voz que dice aleluya, porque sus juicios son verdaderos y justos. Por eso es que la ramera de Babilonia colapsará. Aleluya, aleluya. Y hay una voz que sale del trono. Y todos alaban al Señor. Porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Él reina por siempre y para siempre. Así que, hermanos y hermanas, oremos por nosotros mismos. Mientras estamos aquí viviendo en este mundo, oremos para que cada día nosotros demos gracias a Dios y alabemos a Él cada día. Cada día no nos quejamos, no juzgamos, no nos enojamos, sino que damos gracias a Dios. Demos gracias a Dios y oremos por nosotros mismos para que siempre mantengamos nuestra gratitud ante Dios, para ser siempre estas personas que alaban a Dios. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por la sangre derramada en el Calvario. Gracias por la vida. Gracias. Gracias por la sangre derramada en el Calvario. Gracias por la cruz. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Aleluya, aleluya. En cualquier situación en que usted esté, den gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es nuestro Dios. Gracias. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la sangre derramada en el Calvario. Gracias por la gracia. Bendito, santo, santo, santo. Fiel y verdadero. El verbo de Dios. La palabra de Dios hecha en carne.
y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Gracias. Hermanos y hermanas, preparémonos cada uno de nosotros para llegar a ser esta novia guerrera. En parejas, lean versículos del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya, Señor, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, eres todopoderoso, eres nuestro Rey. Gracias a lo que tú has hecho, nosotros estamos gozosos. Sea toda la gloria y toda la honra para ti. Este es el tiempo de la boda del Cordero. Es el tiempo que tú te vas a desposar con nosotros y tú continúas, Señor, te pedimos preparándonos a cada uno de nosotros para que lleguemos a ser novias guerreras. Y así, Señor, tu palabra puede venir a nuestras vidas para estar preparados. Hermanos y hermanas, en nuestras vidas
Yo quiero motivarlos a ustedes para que no se rindan. Porque sea que sea cuando nosotros enfrentamos las dificultades y la persecución, sea en nuestras relaciones financieras, en nuestras situaciones financieras o nuestras relaciones interpersonales. Recuerden, el Señor le dice, yo te voy a reivindicar. Y en esta situación, si usted siente que está siempre siendo derrotado, usted siente que quiere rendirse, si usted se siente así, por favor, póngase en pie y nosotros queremos orar por usted. Porque Dios es nuestro reivindicador. Dios es el que reivindica. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes tienen una necesidad, nosotros queremos orar por usted. Quizás es el temor de la economía, las dificultades en las relaciones interpersonales. O si usted está en dificultad y siente que no hay salida, recuerden que Dios es el Dios de reivindicación. Él nos reivindica. Y ahora le pido a los colaboradores, a los líderes de célula ordenados, que vengan y que impongan manos y oren por nuestros hermanos y hermanas que han pasado al frente. Y a los hermanos que se encuentran y hermanas que se encuentran en línea, si también ustedes están enfrentando cierto tipo de problemas, por favor pongan sus manos en su corazón. En el versículo versículo 15 dice que de la mano, de la boca del Señor, dice que sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Así que de la misma manera, cuando nosotros estamos enfrentando problemas, a nosotros nos ha sido dada esta espada. Y todas las persecuciones que nosotros estamos enfrentando pueden ser destruidas por medio de esta espada aguda que es la palabra de Dios. Así que oren por ustedes mismos. Si usted no tiene ninguna necesidad personal, también ore por usted mismo. Pida al Señor que aumente su fe. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para poder entender la palabra de Dios. Porque cuando nosotros creemos y actuamos conforme a la palabra de Dios, el Señor nos reivindica. Reciban. Si no hay colaboradores orando por ustedes, aún así, recuerden que el Espíritu Santo de Dios puede trascender el tiempo y el espacio. Y Él está aquí. Y yo les motivo para que ustedes van a poder vencer y van a poder prevalecer contra toda maldad. Yo voy a cantar en medio de las tormentas. Más alto y más alto yo cantaré un aleluya. De las cenizas, esperanza se levantará. La muerte ha sido derrotada, el Rey está vivo. Voy a cantar.
más alto y más alto. Mis alabanzas saldrán, se elevarán ante ti, Señor. De las cenizas, esperanza será levantada en medio de las cenizas. La muerte ha sido derrotada, el Rey está vivo. Yo voy a cantar en el medio de la tormenta. Tú, Señor, vas a escuchar mis alabanzas. En medio de las cenizas, la esperanza se levantará. La muerte ha sido derrotada. El Rey está vivo. Yo canto un aleluya, aleluya. En la presencia de mis enemigos. Amén. Levanto un aleluya, levanto un aleluya. Un aleluya que es más alto que mi incredulidad. Levanto un aleluya. Mi alma es una melodía. Levanto un aleluya. El cielo viene y pelea por mí. Hermanos y hermanas, levantemos nuestras manos y oremos por todas las naciones. Oremos por las naciones en el Medio Oriente. Oremos que Dios va a parar todo eso y que las naciones y que China no va a ser no se va a involucrar. Oremos por la salvación de Dios sobre todas las naciones. Y especialmente oremos también por China y para que el Señor pueda proteger a nuestros países. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres digno de toda adoración. Señor de señores, Rey de reyes, te exaltamos, exaltamos tu santo nombre por siempre. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres el único digno de adoración. Rey de reyes, Señor de señores, exaltamos tu santo nombre para siempre. Exaltemos el nombre del Señor por siempre. Hoy el pasaje es maravilloso porque podemos ver la victoria final. Y por eso todos decimos aleluya, aleluya. No es un aleluya silencioso y gentil, es un aleluya fuerte. Amén. Hace poco yo le dije a la pastora Gloria, le dije que nos guíe, que nos guíe en una canción de adoración y de alabanza.
Así que, aunque yo soy una profeta, yo también puedo cantar. Y yo quiero pedirle a la pastora Gloria que nos guíe en una canción final para el día de hoy de alabanza. Y entonces alabamos. Escuchen la canción, es como una canción de marcha. Y que también se aliste los miembros del equipo que tocan el shofar. Alistémonos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Al nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El nombre del Señor. Gloria. Proclamémoslo, proclamémoslo. Victoria, victoria, aleluya. Gloria, gloria. Aleluya, al nombre del Señor. Jesucristo es el victorioso. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Al nombre del Señor. Quiero motivarlo a ustedes. Que cuando cante esa canción, que ustedes proclamen la victoria de Dios en su vida. Y entonces ustedes pueden también, es como que están entrando en el banquete de bodas del Cordero. Cada uno tiene que proclamar la victoria sobre su vida. Ustedes saben que ustedes son invitados a las bodas del Cordero. Marchen, marchen. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, especialmente a todos los hermanos y hermanas que han sido invitados a la banquete de boda del Cordero. Esa es la palabra de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo a todas las novias guerreras, incluida yo. Porque nosotros tenemos la victoria de Dios está en nuestras manos. Y en el nombre de Cristo Jesús yo proclamo que con la palabra de Dios nosotros tenemos la victoria. Y en cualquier circunstancia, sea cualquier fortaleza de las tinieblas, nosotros todavía somos novias guerreras. Y nosotros, y la obra del enemigo va a ser totalmente destruida al final. Totalmente. Y tenemos victoria total en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. 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 Cada día, cualquier cosa que estemos enfrentando hoy, nosotros aún así gritamos aleluya, porque Dios está con nosotros y nuestro Dios reina.
Nuestro Dios es el Dios todopoderoso y Él reina para siempre. Continuemos orando por la unción y la victoria sobre cada uno de ustedes. Antes de que ustedes se vayan, digan aleluya. Y diga aleluya, la victoria de Dios está sobre usted. A los hermanos y hermanas con los que usted se encuentra. Aleluya, a los hermanos y hermanas con los que usted se encuentra.